¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es realmente relevante y sensible. Tiene que ver con nuestros ojos y la salud, precisamente. Por eso nos visita el doctor Andrés Alza, que es oftalmólogo, médico especialista. Y decíamos justamente, bueno, si hay diferencia en lo que es de concepto, ¿no? En decir oftalmólogo o médico especialista en ojos, en oftalmología, en este caso. ¿Cuál es la diferencia, Andrés? No, en realidad está bien. A veces las personas creen que el oftalmólogo no es médico. Nosotros somos médicos, estudiamos medicina. En mi caso fueron alrededor de 7 años porque la carrera era un poquito más larga, no sé ahora. Después hacemos la especialidad de ojos, de oftalmología, que son 4 o 5 años dependiendo de la residencia. Entonces somos médicos generales, especialistas en oftalmología. Una vez que tenemos la residencia de oftalmología, donde aprendemos clínica y cirugía, después si nos dedicamos a la cirugía somos médicos oftalmólogos, especialistas en cirugía. Y después hay cirugías, el ojo si bien parece chiquito, no es tan chiquito a nivel, digamos, microscópico, y están los cirujanos del segmento anterior que hacen córnea, iris, cristalino, y los cirujanos del segmento posterior que hacen retina, y bueno, después hay diferentes especialidades. También hay especialistas que abarcan ambos campos o eligen uno, pero somos médicos especialistas en oftalmología y puede ser clínica o quirúrgica. Me quedaba pensando, ¿no? Mientras dabas esta información, en esto que dijiste al principio, hay personas que no saben que somos médicos. Conocemos bastante poco de los ojos en relación a la salud, ¿no? Sí, bastante, sí, porque es como que es una especialidad media compleja, poco estudiada, incluso los médicos conocen poco del tema. Son especialidades muy, no chiquitas en conocimiento, sino como que hay pocos médicos, oftalmólogos, es un campo difícil para todos, incluso para los especialistas en la salud. Bueno, vos hiciste todo un camino, podemos tomar café mientras, si es que tenés ganas para que no se enfríe. Hiciste todo un camino, pero a su vez también te fuiste acercando a esta disciplina por una cuestión familiar, porque tu papá oftalmólogo, fuiste conociendo un poco todo esto desde muy chico. Sí, sí. Mi papá también fue un médico oftalmólogo, cirujano, muy dedicado a su profesión. Yo lo veía poco porque él venía tarde, trabajaba todo el día. Le gustaba mucho el trabajo, igual que a mí. Estamos todo el día ahí adentro. Y cuando no estamos ahí adentro, estamos afuera, pero estamos estudiando, leyendo, buscando. Y sí, yo lo vi a mi padre, al cual he admirado siempre. Lo he visto muy dedicado a todo esto. Me llamó mucho la atención, me acerqué, me gustó. Y yo ya desde chiquito sabía que iba a ser iba a ser médico. Y después con el tiempo, obviamente, oftalmología. A mí me gustaba jugar con sapos, me gustaba mezclar colores. Con las plantas, las flores hacía colores y los mezclaba. Me gustaban los juegos de química, siempre me gustó todo eso. Investigar, o sea, Sí, explorar y a partir de la experiencia ver qué resultados había. tal cual. Sí. Y esta, bueno, personalidad inquieta también hace que hoy, además de haberte desarrollado profesionalmente y estar al frente de la clínica que comenzó tu papá junto con otros colegas, has podido dar un paso en lo que tiene que ver con la microcirugía de la parte anterior del ojo, como decías vos, ¿no? Sí, exacto. Vinculado a la pupila. Exacto. Y esto ha tenido repercusión nacional e internacional, así que contanos un poco en qué consiste esta técnica. Bien, la técnica consiste en, cada paciente es un caso especial, vale la aclaración, cada paciente es un mundo, cada paciente tiene una patología que es específica de él, no se puede generalizar en la medicina, pero digamos que es para patologías muy específicas donde el paciente perdió la pupila. La pupila no es un tejido, es un reparo anatómico, es digámoslo como un agujero. Es el resultado o es el espacio resultante del diafragma del ojo, que es el iris, como si fuese una cámara fotográfica, donde tenemos la córnea, que es el... Ahí tenemos la imagen que vos Claro, ahí nos está. acercaste. La córnea es el vidrio de la cámara, por donde vemos que entra la luz.
Después tenemos el diafragma, que es el iris, que se agranda o se achica, de acuerdo a la cantidad de luz que queremos que entre. Tenemos la lente, que esa lente es como el cristalino, donde se genera la catarata. Y después tenemos en el fondo el sensor, que es la retina, y específicamente la mácula. La mácula es donde tenemos la visión central y la visión definida. Entonces, cuando entra la imagen, ese diafragma, que se agranda y se achica, regula la entrada de luz. ¿Qué sucede? Si se nos cae la cámara al piso, ese diafragma se mueve del lugar y tapa u oblitera la entrada de luz y la pupila desaparece. Y es ahí donde entra mi cirugía, que puede ser por cuestiones congénitas, nacer sin pupila, que es una cosa muy rara, o resultante de un traumatismo. La congénita obviamente es en chicos, la del traumatismo es en adultos, y eso hace que no entre la luz, y en el caso de los chicos no se desarrolle la visión, el ojo se desvíe, y en el caso de los adultos que no vea y que se reduzca el campo visual, lo cual, bueno, trae todo lo que aparejado todos los problemas, ¿no? De no ver de un ojo. Claro, y la cirugía, ¿cómo procede? Es decir, ¿vos qué es lo que lográs en esas microacciones tan mínimas para volver a tener esa pupila, ese espacio por el cual tiene que entrar la luz? Bien, lo que yo desarrollé se llama pupiloplastia retroiridiana fáquica. Lo que se hace es, se vuelve a generar, ahí están las imágenes, se vuelve, en el de arriba vemos el paciente sin pupila. Un caso traumático, el primero, un caso congénito, el segundo, y ahí lo que vemos es cómo se dibuja la pupila nuevamente. Vemos que el agujerito aparece, la luz pasa y el ojo vuelve a ver. Lo importante de esto es que cuando ya, lo ideal es detectarlo en los pacientes chiquitos, lo más temprano posible, como es el caso congénito. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la pupila, evitamos que se desarrolle el ojo perezoso, que es el ojo ambliope, el ojo que ya después no va a ver más porque no maduró, evitamos el estrabismo, devolvemos la estética de la pupila y además agrandamos el campo visual. Y en el adulto, que sí desarrolló la pupila, que sí por ahí tiene todo, perdón, que sí desarrolló la visión y que por ahí tiene todos los tejidos por detrás sanos, le podemos devolver la visión, campo visual, estética, evitar que se desvíe el ojo. Por eso lo importante de esta cirugía. A diferencia de las cirugías tradicionales, es una cirugía que trabaja por detrás del iris y es una técnica que es menos traumática, con una recuperación rápida, que no requiere de un instrumental complejo, que no requiere de una destreza compleja del parte del cirujano, lo cual... Es como que vos haces una pequeña abertura, o sea... Claro, yo hago un pequeño agujerito periférico, por ahí inyecto una sustancia viscoelástica que es como pegajosa, un poquito menos de consistencia, como un moco acuoso, eso levanta, hago como un domo de convexidad superior, voy por atrás con una pieza de mano que casi todos los cirujanos del segmento anterior tenemos y hago un pequeño, lo que llamamos como una iridectomía, pero bueno, un pequeño agujerito central. Y ahí devolvemos la pupila. Y tengo seguimiento ya de varios años, no de muchos, pero son casos muy particulares. Pero hay seguimiento de pacientes que están perfectos y no han desarrollado cataratas ni ninguna consecuencia producto de la cirugía. ¿Cuándo empezaste a aplicar esta técnica? Es decir, estos pacientes, que no son muchos, pero que ya llevan un tiempo de esta operación, ¿en qué año más o menos? Bueno, la primera publicación fue en el año 2022, en la revista del Consejo Argentino de Oftalmología, que se llama Revista OCE, que es una agrupación de médicos oftalmólogos que está radicado en Buenos Aires, pero es para todo el país. Y bueno, apoyan todas las iniciativas. Y ahí hice mi primera publicación. Después, a partir de ahí, seguí haciendo la cirugía, pero bueno, mi primera publicación es en el 2022. ¿Y la primera cirugía? Y más o menos contemporáneo, un poquito antes. Porque de ahí nace la primera publicación. Para plantear esto, tener referencia de que es algo relativamente nuevo. Sí, la verdad que sí. Y que después de la publicación en Argentina también fue, digamos, esta noticia, esta información fue compartida en otros medios y publicaciones científicas, ¿no? En otros países. Sí, después hice otra publicación en una revista que se llama Journal Case and Report, donde publiqué también otro caso, el caso traumático,
con la cirugía con resultados excelentes, la verdad que excelentes. Porque es importante que el mundo médico, digamos, ustedes proceden de esa manera, ¿no? Cuando un médico logra un avance con una propuesta, con una técnica, bueno, se comparte con otros colegas, esto es importante. Es importantísimo compartirlo con otros colegas, es importantísimo todo esto porque evitamos que, por ejemplo, un chico que nace sin pupila termine ambliope, termine con un ojo perezoso, o un paciente que no ve por un traumatismo. En realidad, específicamente esta cirugía no existía, entonces no había. Pero hoy que existe, se puede solucionar problemas de pacientes. Imagínate que un caso traumático sacó el registro, o sea, el registro de conducir. Claro, porque se le recuperó la visión, ¿no? Claro. Bueno, antes de incluso compartirlo con otros colegas, esto tiene un mecanismo de validación. No es que son iniciativas solamente personales. O sea, a mí me parece como médica que hay un sistema que funciona y lo voy a probar. O sea, No, ustedes, no, claro. exacto, hay todo un mecanismo de validación. Tal cual. Primero hay una observación, vos ves casos complejos en los cuales en la literatura no hay soluciones, y las soluciones se pueden buscar, y si son un beneficio, bueno, evaluar como posibilidad. Entonces primero está la observación, ves pacientes sin pupila, después está la hipótesis y decís, bueno, este paciente no tiene pupila, le podemos buscar una solución, la necesita porque la necesita para trabajar, o sea, necesita una solución este paciente. Después está el método vas a tu casa, buscas publicaciones, buscas cosas similares, lápiz, papel, tijera, te pones a probar, te pones a hacer sobre el lienzo, digamos, pues yo lo veo como un artista también, ¿no? Todo esto. Cuando escribo un artículo científico veo también como un cuadro, que estoy pintando un cuadro donde yo meto todo lo que a mí me interesa y lo que quiero enseñar y mostrar. Y ahí tenés la influencia de tu mamá. Y ahí tengo la influencia de mi mamá, Laura Speroni. Artista plástica. Artista plástica. Claro. Y después está está la validación, que es ir a hacerlo y que dé los resultados positivos. Está la publicación. Y después está las conclusiones que se demuestran a largo plazo de que esto funciona, ¿no? Bueno, es todo un proceso. Es ¿no? todo un Y proceso es interesante complejo. poder contarlo, porque a veces nosotros decimos, bueno, y se escucha mucho en los últimos años esto de, no, pero la cirugía o todo lo que tiene que ver con la oftalmología ha avanzado muchísimo por la tecnología, pero no es solo por la tecnología. No. Es porque también hay muchas personas que no paran de estudiar, investigar, buscar una salida, una respuesta a tal patología, a tal otra, algún traumatismo. Tal cual, porque hay un montón. Lo mío, bueno, por ahí trascendí un poquito más, pero como yo hay miles de oftalmólogos, hay miles de colegas que hacen las cosas, que las hacen re bien y que también desarrollan técnicas y desarrollan cosas nuevas que sirven un montón y solucionan un montón de problemas de la gente. Y es importante todo eso. Y bueno, es importante transmitirlo, como decíamos antes. Pero hay un montón de colegas que hacen un montón de cosas que por ahí no trascienden tanto. ¿Vos te formaste en la Universidad de La Plata? Sí. La Universidad Nacional de La Plata, excelente, re contento. La verdad que para mí ha sido una universidad que me ha facilitado un montón. Roté por hospitales, roté por un montón de lugares. Bueno, también fui al exterior, más que nada no para tanto como para aprender, porque acá estamos a nivel del primer mundo, sino más que nada también para ver los funcionamientos. Estuve en Europa, en el Barraquer, estuve en Estados Unidos, en el Bascom Palmer en Miami, y vi cosas y me nutrí también de cuestiones de manejo, de funcionamientos, de relaciones, no solo de la medicina específicamente. ¿Y cómo es esto del máster en Salta? Bueno, el máster en Salta es un máster que hacíamos, creo que ahora el Consejo Argentino de Oftalmología, no sé si realmente lo está haciendo o no, pero es volver a estudiar la oftalmología, ¿no? y bueno, con exámenes, con parciales, y bueno, a través de un convenio con la Universidad Nacional de Salta. Exactamente, también tengo un máster de Salta, en la Universidad de Salta. O sea que te has interesado casi por igual por lo que es la formación y la actualización permanente, como por digamos, la respuesta y el contacto con los pacientes todo a diario. Es todo, sí, exactamente, es todo. Hay que tener un buen trato, hay que explicar. Después, bueno, hay pacientes y pacientes, ¿no? Sí, como el todo. paciente,
el paciente es paciente. Sí. Eso es lo importante. Tenemos un rol como médico y rol como paciente. Bueno, cada uno después sabrá qué rol le corresponde, pero bueno. Y en los últimos años, esto que decíamos de los avances, claro, porque mucha gente dice, bueno, pero ahora realmente pueden hacer un montón de cosas. Las operaciones de astigmatismo o miopía, esto de para no usar más anteojos, ¿no? Bien, yo las hago. Algunas han dado muy buenos resultados, otras no tanto. La cirugía excimer láser para dejar de usar anteojos lo que hace es pulir la superficie de la córnea y darle la graduación del anteojo a la superficie del ojo. Es como tallar la lente de contacto en la superficie de la córnea. Lo que se hace es cargar, digamos, el anteojo en un equipo y el equipo lo pule. En realidad da excelentes resultados, lo que pasa que también depende de los tejidos, depende de las graduaciones del paciente, depende de las comorbilidades del paciente, no es un diabético que no lo es, no es lo mismo una miopía moderada de 3 dioptrías que una de 6 dioptrías. En realidad es una excelente cirugía, da sus resultados, pero bueno, en algunos casos puede volverse para atrás. Pero por ejemplo hay pacientes que tienen miopías elevadas, se les avisa que no se les puede corregir el total y en vez de tener 6 de miopía, tienen 1 por la recidiva o 2 por la recidiva, si no tendrían 8. O sea, Claro. no, son buenas cirugías. Puede haber casos especiales porque, como yo dije hoy al principio, cada paciente es un mundo. Claro, Pero sí. la verdad que la medicina que tenemos en Argentina es de punta y en La Plata también, es excelente. Realmente los médicos que tenemos nosotros tenemos que estar agradecidos. Yo lo digo con conocimiento de causa, porque realmente estuve en otros países. De hecho, ahora me voy a Londres, relacionado a mi actividad, y realmente tenemos médicos excelentes. Y parte de esa excelencia está que podemos trabajar tranquilos también. Y eso es importante. Tanto en el sistema público como en el privado, ¿vos crees que hay una buena respuesta y un buen nivel? Sí. Estoy seguro de eso. Bueno, llevas ya un tiempo dedicándote a esto y desarrollándote como profesional. ¿Volverías a elegir este camino? Sin lugar a dudas, sí. ¿Sentís que te entusiasma como el primer día? Me entusiasma como el primer día. La verdad que sí. Y me quedaría en este punto. No sé si volvería a empezar todo. Claro, todo de vuelta no. Que sea en este punto. Sí, que sea en arrancar así. Y bueno, y en los tiempos libres, por fuera de lo que es el consultorio y el estudio y demás, ¿qué cosas te gusta hacer? Leer. Medicina. Me gusta jugar a la Play. Y nada, tranquilo. Es que me gusta leer y qué sé yo. Y estar Pero tranqui. todo referente a la medicina, ¿no? Claro. Y después no me queda mucho tiempo. Y después voy al gimnasio. Hecho un comentario, importante. También la actividad Importante física. la actividad Sí. física. Me habías hecho un comentario de una de tus hijas. De... En relación a una de las, o sea, a lo que es la autoría, cuando reconocen la autoría de tu técnica, ¿no? Que fue... Coco, la más grande. Sí. Que vos estabas, con esta cuestión de que, porque claro, cuando un médico tiene una... Máxima, la más chica. Una iniciativa, bueno, surgen también, o hay personas que están por ahí investigando por el mismo lado, ¿no? Entonces hay que ver quién llega primero con eso, ¿no? Respecto a eso, claro. También hay, en todo esto hay un poquito de vedetismo, porque bueno, un médico se quiere destacar, de competitividad. Claro, sí. Creo que lo hay en todos los órdenes, y bueno, pasa en todos lados, ¿no? Y yo tuve un tema con una publicación en Ucrania, pero la revista es europea, donde se atribuían parte de mi técnica quirúrgica, con lo cual yo estuve luchando 1 año y medio para que me reconozcan mi trabajo, y no era justo, ¿no? Claro. Y lo terminaron reconociendo, terminaron pidiendo perdón, terminaron diciendo que conocían mi trabajo y que a partir de eso empezaron a trabajar, lo cual a mí me validó mi técnica más todavía. Pero yo esto se lo comenté a una de mis hijas y en todo este proceso en lo cual yo, off the record, protestaba y estaba ofuscado con todo esto, fue una ida y venida de mails y claro. Fue una guerra, una guerra paralela. Yo le contaba a una de mis hijas,
le contaba a las dos, pero una de mis hijas me dice, no importa, papá, vos relájate, deja esa técnica y inventa otra. Digo, no, mi amor, no es una cosa de todos los días. No es algo que se te ocurre, son ideas que no se ocurren, claro, no surgen no todos se los ocurran días. más, qué sé yo, no sé. Claro. Bueno, Andrés, y esto de bueno, seguir con la investigación, me encanta. También sí. es algo que te encanta. Sí, sí, ahora va a aparecer otra publicación en breve mía y sigo estudiando, sigo trabajando y sigo publicando. Tengo otros trabajos publicados también, no es el único. Y esto que decías, hay que saber explicarle a los pacientes, porque me imagino que además hay cosas menores y hay situaciones muy traumáticas. Ahora, en las situaciones traumáticas, en los ojos, es algo muy sensible, no porque no lo sea en una mano o porque no lo sea en otra parte del cuerpo, pero es una función muy vital para las personas, ¿no? Sí. Entonces sí. esto te debe también enfrentar a muchas circunstancias de vida de personas de distintas edades, donde bueno, hay que tratar de saber acompañar. Y es difícil, sí. La salud en general es difícil. No diría solo el ojo, pero bueno, el ojo es un componente más del organismo, pero sí hay que hablar. También sucede que el paciente por ahí no entiende o se olvida o dice que no sé o no me lo dijeron, porque es complejo el tema, ¿no? No es un tema sencillo, ¿no? Sí. Pero igualmente hay que explicarle y bueno, hay que acompañarlo y tenés abrazos y tenés un montón de cosas. Pero cuando por ahí a veces es las cosas no salen bien también es difícil, ¿no? Porque es como que es el médico el que tiene la responsabilidad y bueno, a veces... Nosotros tenemos hijos, tenemos madres. Yo operé a mi mamá de catarata, le puse lentes multifocales. Y nosotros tenemos hijos, tenemos padres, tenemos madres, tenemos familia. Y de cierta forma, aunque lo evitemos y tratemos de escudarnos detrás de una situación, no dejamos de ver a esas personas reflejadas muchas veces en nuestros pacientes. No hay mala hazaña ni nada de eso y las cosas a veces funcionan mejor y otras peores, porque también depende de los tejidos. No es lo mismo operar a un diabético que operar a un paciente sano, no es lo mismo una catarata donde está todo flojo que una catarata donde todo está más sencillo. Fácil no es nada. No es lo mismo tratar a un paciente con un pronóstico que la gente se muere, se enferma. Los médicos tratamos de ir emparchando, pero no hacemos milagros. Claro. Lo que pasa es que hoy en el consciente colectivo ir al médico significa curarte y si no te curas porque no lo está haciendo bien a veces, ¿no? Y no es así. El médico trata de estabilizar, evitar que progresen las enfermedades, mejorar la vida del paciente. Curar puede curar, pero no es Dios. Tenés un cáncer de mama y te sacan la mama y te curaron, pero te sacaron la mama. O sea, no podemos hacer milagros. Tratamos de adecuar lo mejor posible. Y eso es ser también paciente, ¿no? No, es complicado, es complejo el tema. Y debe pasar en todas las actividades. Yo me remito a la mía, ¿no? No de egoísta, sino de que es lo que yo tengo conocimiento. Y es lo que vos vivís día a día. Y me imagino que, bueno, también muchas veces los costos son difíciles o son altos. Y en ese caso, pero el médico tiene una actividad social. Pero en ese caso los pacientes pueden concurrir al ámbito, digamos, público o buscar alternativas dentro de lo privado. Claro, porque en lo privado también hay una conducta social. Puede hablar con el médico, plantear situaciones. Claro. Y cuando las cosas salen bien, también me imagino que la recompensa debe ser... Es la luz. Es la luz que ilumina. Sí, porque vos decís, es cierto, o sea, obviamente no son dioses y todos lo tenemos en claro, pero cuando vos a partir de una operación podés hacer o una intervención, podés hacer que una persona no pierda la vista o la recupere, claro, son cosas que a veces uno las tiene incorporadas y no le da valor, pero si pasás por esas circunstancias son como milagrosas, ¿no? Tal cual. Aunque uno sepa que no lo son. Tal cual, porque
Claro, por lo que decíamos, el paciente va al médico y dice, yo me opero de catarata, son 5 minutos, no es ninguna pavada operar de catarata, no es ninguna pavada ser paciente para que te operen de catarata. Son 5 minutos, a veces sí, a veces no, todo depende. Pero no es que voy al médico y tengo el éxito asegurado. No, no. Hay que entender que, bueno, pero bueno, hay que hacerlo. Te tenés que operar, tenés la catarata y tenés que ver. Si dejás estar es peor, ¿no? Y eso para todo, ¿no? Es un tema complejo. Y bueno, pero generalmente los pacientes andan bien y están contentos y el agradecimiento es la luz que te estimula para seguir para adelante. Y lo otro, a veces es el camino que te dice, va, más sí, me voy a ir a una montaña. ¿Sí? Bueno, no, pero por suerte no te has ido a una montaña, No. estás acá, estás investigando, estás haciendo cosas muy importantes, así que te agradecemos el tiempo que te tomaste para contarnos. Bueno, que tengas un buen viaje en Londres, que sea para aprender. Gracias. Y gracias, Andrés. No, muchas gracias. A vos muchas gracias por invitarme. Que se difundan los temas médicos desde un punto de vista criterioso y con cuidado está buenísimo, porque así la gente tiene un acercamiento, sabe y se cuida la salud. Así que muchas gracias. Gracias. A vos.